el dibujo, creo que esto es más clarito. Estas regiones rectangulares que aparecen aquí abajo. Ese es el nombre formal son regiones rectangulares, ¿ya? Que son reuniones de rectángulos, ¿se fijan? Son un conjunto de rectángulos. Y por supuesto que la suma de las áreas de esos rectángulos, sumarlos todos, nos va a proporcionar una aproximación del área bajo la curva, aquí en el lado derecho. Pero fíjense, algo bien importante aquí, que hay una parte negativa de la curva. Entonces, ahí cuando ustedes calculen la suma de los rectángulos, va a dar negativa, porque los rectángulos, fíjense que la altura es negativa, hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el área? El tema es súper sencillo. Nosotros, ¿sí? No, pensaba que se podía hacer como la altura, o sea, la función como valor absoluto. No sé. Exacto. Muy bien, eso, justamente. Eso es. Entonces, todos esos puntos, claro, hasta la intersección con el eje, se utiliza el valor absoluto para calcular el área, ¿cierto? Excelente, eso es. Entonces, ¿cómo construimos esos rectángulos? Yo les mencioné que había que hacer una partición, y normalmente ustedes cuando estudian los libros de texto van a encontrar que las particiones son en subintervalos de distinta longitud muchas veces, ya en general. Pero en realidad es suficiente quizás no complicarse con la aproximación y tomar subintervalos que todos tengan la misma longitud como les mencioné yo ayer. O sea, dividir, por ejemplo, en n partes iguales el intervalo completo. Entonces, eso quita complicación al cálculo, quita complicación a la aproximación. Podríamos intentar una aproximación. Yo les muestro que en realidad hay más de una manera de hacer esas cuentas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, x cuadrado, ¿ya? Que son funciones más o menos conocidas al principio. Voy a encontrar mi cablecito. Aquí está. Ya, entonces vamos a pensar en la función x cuadrado. F de x igual x cuadrado. En el lado positivo solamente, ¿ya? Preocupémonos de este lado de acá. Ese lado positivo. Entre 0 y 1. Entonces vamos a calcular. Ayer calculamos el área de un triángulo, me parece. Ahora me estoy acordando un poquito del ejemplo que vimos. Entonces ahora vamos a calcular el área bajo esa parábola. 0 a 1. Entonces la integral definida parte con las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿cierto? Que nosotros describimos como las sumas de Riemann, ¿ya? Entonces, por esta vez vamos a calcular ambas sumas, tanto inferiores como superiores, ¿ya? Para hacer un poquito una descripción del problema en general. Por supuesto que si ustedes están seguros que la función es integrable, es decir, que los límites de las sumas inferiores y superiores coinciden, ¿se acuerdan que vimos eso ayer? ¿Ya? Que coincidían los límites. Entonces basta con calcular una, ¿cierto? Si van a coincidir los límites, ustedes calculan o la suma inferior o la suma superior, ¿ya? Entonces, pero por esta vez vamos a hacer las dos sumas. Entonces, nosotros dividimos en n partes iguales este intervalo. Y vamos a suponer que esas son n, ¿ya? Que es general. Entonces, el primer valor es x0, que equivale a 0, y el último es xn, que equivale a 1. Y entre medio están todos los otros valores x1, x2, etc. Hasta xn-1, que es ese punto que está ahí. ¿Cuál será el largo de cada intervalo? En este caso. Si yo divido en n partes iguales. 1 dividido m. Exactamente. ¿Por qué? Porque la longitud del intervalo completo es 1, ¿cierto? Si lo divido en n partes iguales, me queda así. Y ahora, si ampliamos un poquito esta función, aquí al lado, estamos dividiendo el intervalo base en n partes iguales, el 1. Si vamos a hacer sumas inferiores, la voy a dibujar con azul, los rectángulos tienen que estar por abajo de la curva, ¿cierto? Entonces yo divido aquí en todas las partes necesarias del intervalo, y cuando dibujo el rectángulo tiene que estar abajo de la curva. Como esta función es creciente,
debería escoger el punto de la izquierda de cada intervalo, ¿cierto? Para calcular la altura del rectángulo. Porque si escojo el punto de la derecha, por ejemplo, en el primer intervalo, si tomo el punto x1 y calculo la altura con ese rectángulo, va a quedar afuera de la curva, del primer rectángulo. Y yo quiero que queden por abajo de la curva, ¿cierto? Entonces voy a tomar siempre el punto de la izquierda, en el caso de funciones monótonas crecientes, ¿ya? Si es una función decreciente, si fuera algo así, entonces para que los rectángulos queden bajo la curva, yo debería tomar en cada subintervalo el punto de la derecha, ¿cierto? Y ahí calculo la altura, con la imagen de ese punto. ¿Ya? Entonces, por supuesto que es relativo, depende. Depende de la forma de la función. Entonces, en este caso, estamos calculando esta suma inferior, que va a corresponder a, vamos a poner aquí, suma inferior. Puedo poner un nombre. Pongámosle, o pongámosle con minúsculas. Ya, y ahí vamos a saber qué es. Ese es N. Esa suma inferior es la suma de las áreas de los rectángulos, ¿cierto? Pero las áreas de los rectángulos están compuestas del ancho del rectángulo, que ya dijimos que todos miden 1 partido por n, por la altura, que son f de x sub k, donde x sub k es siempre el punto de la izquierda, ¿cierto? Entonces sería desde el 0, y en el último subintervalo, el punto de la izquierda es xn-1, ¿cierto? Entonces esto llegaría hasta n-1. ¿Ya? ¿Y cómo describimos x sub k? Siempre se describe como el punto inicial más las veces que tenemos que recorrer esta distancia, 1 partido por n para llegar a x sub k. Entonces sería k dividido en n, ¿cierto? Por ejemplo, x sub 1 sería x0 más 1 partido por n. x2 sería x0 más 2 partido por n, y así. Las veces que tenemos que recorrer esa distancia. Entonces ya estamos en condiciones de calcular nuestra suma inferior. Vamos a moverla para acá. Fíjense que lo que estoy haciendo aquí es una aproximación del área, ya no estoy calculando el área exacta. ¿Y por qué es importante hacer aproximaciones del área? Creo que yo no le alcancé a explicar eso ayer, así que eso lo voy a explicar hoy día, y si lo estoy repitiendo, ustedes me avisan, ¿ya? Si hay algo que estoy diciendo 2 veces, ustedes me avisan porque he andado con muchas cosas y se me va un poquito la memoria ahí de las clases. Entonces, esto es, sí que les voy a explicar algo de nuevo en un momento con el software. Esto es la suma de k igual 0 hasta n-1. Sabemos que f de x sub k es x sub k al cuadrado, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la función, eleva al cuadrado. Sabemos que delta x es 1 partido por n. Si nosotros desglosáramos esta suma, quedaría algo así. Por ejemplo, para k igual 0 sería x0 al cuadrado, para k igual 1, x1 al cuadrado, siempre multiplicado por 1 dividido en n, ¿cierto? ¿Por qué hago este desglose? Porque quiero que se den cuenta que hay un factor común, que no se han dado cuenta, por el cual yo puedo factorizar, ¿cierto? Por 1 partido por n, en todos los términos. Por lo tanto, lo puedo escribir fuera de la suma. Claro, porque es un término común a todos los términos de la suma, y como no está involucrado con el índice k, fíjense que ese n es fijo, ¿ya? El número de subintervalo en el que dividimos el intervalo, yo lo puedo escribir fuera de la sumatoria, ¿ya? Simplemente porque es un término común. Y ahora calculo mi sumatoria. Pero ¿cómo sumo estos números al cuadrado? Bueno, tengo que ver cómo son estos números primero. Habíamos dicho, vamos a poner punto y coma aquí, x sub k es x0, que es 0, ¿cierto? Más k dividido en n. ¿Listo? Esa es la descripción que le di.
Entonces me quedaría aquí 0 más k dividido en n, que sería k al cuadrado dividido por n cuadrado. ¿Cierto? Porque x sub k al cuadrado. Y de nuevo aparece un n cuadrado ahí, dividiendo, que es un término común, que yo puedo sacar fuera de la sumatoria. O sea que esto todo me quedaría 1 sobre n al cubo, por la suma de k igual 0 a n menos 1 de k al cuadrado. Ahora estoy en el problema de sumar los términos al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo por eso les pedí que si tenían la oportunidad de leer un poquito la simbología de sumatoria y alguna fórmula inductiva del libro Thomas, que miraran, te hará una lectura rápida a esa simbología, porque me imagino, no sé, les voy a preguntar, no sé si será así o no, porque no he leído completamente el programa, pero en álgebra, ¿les tocó ver inducción o no? No, yo no he visto el programa de ustedes, entonces no sé si ahí ven inducción o no. Probablemente yo en algún momento les mencioné la inducción en el curso, pero no está en el programa, entonces claramente no la evalué, digamos. No sé si en algún momento ustedes vieron fórmula inductiva o inducción. Si la vieron, entonces seguramente vieron esta fórmula, ¿ya? En el curso de inducción o clases de inducción tienen que incluir este tipo de fórmula. Y si no tuvieron inducción, les voy a pedir que, bueno, ahí aparece en el libro que habla de inducción matemática y está en el apéndice del libro por si alguien quiere leerla. No podemos pasar por eso ahora. Pero les voy a pedir que por ahora tengan fe. Ya, no debería como científico pedir eso. Pero les voy a pedir que tengan fe en que esta fórmula resulta. Se puede demostrar inductivamente, yo les puedo enseñar cómo se argumenta, es bastante sencillo. Pero para no pasar por eso, porque es un camino un poquito extenso, voy a pedir que ustedes asuman que esta suma de números al cuadrado efectivamente es esta fórmula que está aquí, ¿ya? Si quieren la podemos verificar con algunos términos, pero la demostración general es más larga, ¿ya? Yo les puedo enseñar cómo se hace, pero primero si es que no han visto inducción, tendría que explicarles la inducción. Y eso ya es un camino más largo. Entonces, por eso, por ahora, asumamos que esa fórmula es así, sin un argumento formal, ya. Cosa que no solemos hacer, pero por cosa de tiempo hagámosla así. Entonces, esta suma que está acá, voy a continuar en la siguiente pizarra para que quede ah, ordenadito. Sería 1 sobre n al cubo. Y aquí utilizamos la fórmula inductiva. Estamos sumando desde k igual 0 hasta n menos 1. Por supuesto que el 0 no se considera en la suma, 0 al cuadrado. Entonces nosotros empezamos a sumar de 1, ¿cierto? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más hasta n menos 1 al cuadrado. Estamos sumando los n menos 1 primeros términos al cuadrado. Entonces miramos nuestra fórmula inductiva que suman los n primeros términos. Entonces tendríamos que reemplazar el n por n menos 1, ¿cierto? Sería n menos 1 por n por 2 n menos 1 más 1. ¿Ya? Entonces vamos a escribir eso. N menos 1 por n por 2 n menos 1 más 1. Y todo eso dividido por 6. Profe, estamos viendo ahí está. ¿Apareció la pizarra? Sí, ahora sí. Sí, Sí, que se había claro. pegado. Estaba con un poquito de lag, de latencia, ¿cierto? Entonces, yo lo que hice fue cambié de nuevo al libro, cambié simplemente el n en la fórmula inductiva, que aparece aquí, por n menos 1. Esa fue la modificación que hice, ¿ya? Porque yo sumaba no hasta n, sino que hasta n menos 1, o sea, un término anterior. Fíjense que la suma de los n primeros cubos, que está aquí, se parece mucho a la suma de los primeros términos que vimos ayer,
pero al cuadrado. Es una forma fácil de recordarla. N por N más 1 dividido en 2 al cuadrado. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo ejercicio con unos amigos y estaban haciendo un ejercicio que eran unas flexiones, no me acuerdo cómo eran precisamente, pero estaban entrenándolas así como hacían una primero, después hacían dos, después hacían tres, y así llegaban como hasta 10. Entonces, y después se devolvían. Empezaban a hacer 9, 8, 7, ¿de acuerdo? Hasta 1. Entonces no sabían cuántas habían hecho en total. Estaban empezando a contar, ya hice una, más dos, más tres, ¿ya? Pero en realidad ese conteo es súper fácil. Es 10 por 11 dividido en 2. ¿Cierto? O sea, es 5 por 11 que es 55. Ahí se sabe al tiro que se hicieron 55 ejercicios eh, rápidamente sin estar ahí pensando, sumando término a término, digamos. ¿Ya? Incluso en una calculadora es engorroso empezar a ingresar los términos 1 más 2 más 3, ya simplemente ingresamos la fórmula y listo. Tenemos nuestra sumita. Y eso de los cubos también es así, pero ese mismo término, pero al cuadrado. Entonces sería 55 al cuadrado la suma de los 10 primeros números al cubo. Ya son fórmulas bonitas, inductivas, pero hay que demostrarlas en algún momento. Ya las vamos a dejar para después. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Fíjense que yo puedo cancelar ese cubo, me queda al cuadrado con ese n, ¿cierto? Me queda un n al cuadrado. Y puedo dejar uno de esos n dividiendo aquí. Voy a acomodar un poquito los términos. N menos 1 dividido en n. Y el otro n que está acá lo puedo dejar dividiendo el otro término. Y ese 6 lo dejo afuera porque en realidad lo voy a ignorar un ratito. Fíjense que ahí es 2 por n menos 2 más 1 sería menos 1, ¿cierto? Y todo eso dividido por uno de los n que está acá. Esto que está aquí es la suma inferior. Es decir, es la suma de los rectángulos que está bajo la curva x cuadrado. Esos rectángulos que yo dibujé con la partición del intervalo, ya que pueden ser muchos, ¿cierto? La suma de las áreas de esos rectángulos corresponde a esa suma inferior. Eso es lo que estoy calculando ahí. Para n rectángulos. O sea, esto es una fórmula general, ¿cierto? Esto es lo que llamamos una suma de Riemann, finalmente. Ustedes van ahí a la sección que sigue que les pedí que dieran una mirada, se hace una partición, se forman los rectángulos, por supuesto que en el caso negativo también se puede hacer, si ustedes quieren calcular el área con los cuidados que mencionó su compañero, de utilizar el valor absoluto. Y finalmente se llega a esta suma. Fíjense que esa suma es bastante general, pero ese término que está allá dentro de la suma es el área de un rectángulo, finalmente. Están sumando el área de rectángulos, en general. Ahí aparece cómo formar la suma. Por ejemplo, los términos c sub k, que nosotros le llamamos x sub k, esos términos que están dentro de la función, se calculan como el primer término del intervalo, o sea, el extremo izquierdo del intervalo, más k dividido en n por la longitud del intervalo. En nuestro caso la longitud era 1, entonces obviamente no aparecía. Y eso multiplicado por la longitud de cada subintervalo, que en nuestro caso es 1 dividido en n, ¿cierto? Que es v menos a. Entonces, como viene estándar la suma de Riemann. Esta es una suma de Riemann. Y una vez que la calculamos, nosotros obtenemos una buena aproximación. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que n es igual a 4. Si bien perezoso, vamos a empezar con n igual a 4. Entonces, utilizamos 4 subrectángulos, ¿cierto? O sea, 4 rectángulos para aproximar el área bajo la curva. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí en la suma inferior, o en la suma de Riemann, suma de Riemann es el nombre que se le da tanto a la suma superior como a la inferior, ¿ya? Es un nombre más general. Así que ustedes le pueden decir suma inferior, suma superior, o suma de Riemann, no, ahí no se complica. Entonces sería un sexto de, si n vale 4, me quedaría 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos. Por 2 por 4, 8, menos 1 serían 7 cuartos.
Eso es aproximadamente el área bajo x cuadrado en el intervalo 0, 1. Es aproximadamente esa área. Entonces, veamos qué tan buena es la aproximación, ¿ya? Obviamente los software hacen aproximaciones mucho mejores, pero en este caso, voy a sacar un poquito la pizarra. En este caso, el software puede calcular de manera precisa el valor, ¿ya? Por la naturaleza de la función. Después les voy a explicar por qué. Pero esencialmente es por el teorema fundamental del cálculo que vimos, ¿ya? Ese es un cálculo preciso, determinista. Entonces, sería, según nuestros cálculos, un sexto por 3/4 por 7/4. Entonces vamos a calcular eso, simplemente como si fuera una calculadora. Un sexto por 3/4 por 7/4. Me va a dar una fracción. Veamos qué nos da el software, la integral o el área bajo la curva de x cuadrado para x entre 0 y 1. Voy a calcular eso. ¿Se acuerdan? Ese era el símbolo que habíamos elegido de la suma, ¿ya? Entre 0 y 1. Entonces vamos a pedirle que haga ese cálculo. Y me dice que es un tercio. Ahora, ¿qué tanto se parece 7/32 a un tercio? Veamos los decimales. Este programa está configurado para entregar fracciones, pero por supuesto que si ustedes hacen los cálculos en una calculadora común, les va a entregar decimales de inmediato, ¿cierto? No es muy buena, ¿se fijan? La aproximación no es muy buena. Eso es porque escogimos n igual 4, quizás son pocos rectángulos los que nos permiten acercarnos al área. Quizás si tuviéramos un n un poquito más grande, por ejemplo, pongamos n igual 10, ¿ya? O sea, tendríamos un poquito más de suerte con la aproximación. Sería un sexto de 9 décimos. Y aquí sería n igual 10, sería 20 menos 1, 19, ¿cierto? 19 partido por 10. Entonces, veamos si nos va un poquito mejor con eso. ¿Ya? Un sexto por 9 décimos por 19 décimos. ¿Qué tal ahí? Poco mejor. Fíjense que 0,21, 0,28 nos vamos acercando un poquito más a 0,33. ¿Listo? Entonces el error de estimación del área se va achicando un poquito más a medida que el n aumenta. Se supone que si n es muy grande, ese error de estimación va tendiendo a cero, se va aproximando a cero. Por lo tanto, cuando n tiende a infinito, el error de estimación debería aproximarse a ser nulo, ¿cierto? Debería desaparecer. Y el área debería ser exacta. Y entonces alguien puede preguntarse ya, si hubiera calculado la suma superior, ¿cómo estoy seguro de que en este caso coincide la suma superior con la suma inferior? Hay un teorema muy bonito y no fácil de demostrar, que vamos a dejar la demostración un poquito para adelante, que dice que si la función que estamos calculando es continua o continua a trozos, ¿ya? Que es continua por pequeños intervalos, ¿cierto? Voy a anotar por aquí, para que ustedes lo tengan como en su yacón, digamos, en su cultura matemática. Dice que si f es continua o continua a trozos, se dice. ¿Qué significa continua a trozos? Que, por ejemplo, ustedes la pueden dibujar como pedacitos continuos. Algo así. Sí, hay en un cierto intervalo AB, y resulta que esta función no es continua en todos los puntos, pero es continua en la mayoría, ¿ya? Es continua por pedazo, ¿cierto? Se dice
en matemática decimos que los puntos donde no es continua, esos puntitos, son despreciables en el sentido de que tienen medida cero. ¿Qué significa que tienen medida cero? Que si ustedes calculan el área debajo de un punto, es el área de una recta. Y el área de una recta es considerada cero, ¿cierto? De hecho, podemos hacer la aproximación mediante integral. ¿Ya? Como el área de una recta es cero, decimos que tiene medida cero, y por lo tanto es despreciable. ¿Sí? O sea, no se considera dentro del cálculo de integral. ¿Qué dice el teorema? Que si la función es continua o continua a trozos, entonces haz integrales superior e inferior, incide. Es decir, si ustedes calculan los límites de las sumas de inferiores y superiores, esos límites coinciden. Por lo tanto, se dice que la función es integrable. Es decir, que es posible calcular la integral o que esa integral inferior y superiores coincidan. ¿Ya? Esa sería como la definición más precisa. ¿Está bien? Ese teorema es bien importante porque nos dice varias cosas. En este caso, como x cuadrado es una función continua, ¿cierto? Ni siquiera es continua a trozo, es continua. Nosotros podemos ya predecir que la suma inferior va a coincidir con la suma superior en el límite. O sea, cuando tomemos el límite cuando n tiende a infinito. O sea que basta con calcular una de las dos para obtener la integral, que es el área bajo la curva. ¿Ya? Si ustedes calculan el límite de esta expresión, creo que no va a ser una complicación para ustedes ya, ¿cierto? En el primer curso calculamos límites mucho más difíciles que ese. Eso, dejarlo acá. ¿Cómo sería ese límite cuando n tiende a infinito? No sé si alguien puede indicarme el valor. ¿Cuál será el límite ahí de...? Sería infinito. ¿Es infinito? Pero está dividido por n, cuidado. Hay un dividido por n ahí en cada término. Bueno, el 1/6 recuerden que lo ignoramos, ¿cierto? Lo ignoramos del límite y lo calculábamos al final. Eso hay que fijarse en los otros términos. Ese término y ese término. Si ustedes separan la primera fracción, me queda n dividido en n, que es 1, menos 1 dividido en n, ese término. Y el otro término, si separamos las fracciones, quedaría 2n dividido en n, que es 2, menos 1 dividido en n, que es 1 dividido en n. Entonces, ahora se ve un poquito más claro cuál sería el límite. Ah, ahí se acerca a 2. Claro, 1 por 2, que es 2, ¿cierto? Y 2/6 es 1/3. Esto que está acá es el límite de sumas de Riemann cuando la función es continua o continua a trozos. Este límite es la integral y le llamamos integral definida. Entonces, nosotros antes obtuvimos aproximaciones del área bajo la curva. Ahí probamos en un software las aproximaciones, vimos que eran relativamente buenas, pero ahora podemos obtener el valor exacto que nos daba el software, que era 1/3. 0,33 como apareció ahí. Perfecto, pero esto se puede hacer cuando la función es integrable. O sea, cuando la integral de la suma inferior y la suma superiores coinciden. ¿Ya? Es decir, cuando la función es continua o por lo menos continua a trozos, ¿cierto? Pedacitos continuos. ¿Ya? Por supuesto que si les pido pensar en una función que no es continua a trozo, van a pensar en una función muy extraña, ¿cierto? Que son puros puntos, como les mostré en la clase anterior, esta famosa función de Dirichlet. Entonces nosotros tenemos bien definida nuestra integral. En el caso de funciones integrables,
como un límite de sumas de Riemann. Así le decimos. Es el límite de estas sumas. Vamos a poner k igual 1 a n, pero puede ser desde 0, dependiendo de cómo elijan los intervalos. De x sub k por delta x, ¿cierto? Esa va a ser nuestra definición inicial de una integral de Riemann, ¿ya? De hecho, esa se llama integral de Riemann. Ah, ¿y por qué ponerle apellido a la integral? Pucha, porque existe la integral de Lebesgue, existe la integral de Kronecker. Y hay varios tipos más de integrales porque va a depender de la medida del espacio, ¿ya? Cómo midamos distancia. Pero no entremos en esa discusión. Así que es simplemente la integral o la integral de Riemann, ¿ya? Hay otras maneras de aproximar una integral que no sea con sumas de Riemann. Se puede hacer mediante otro tipo de figuras. Por ejemplo, ¿por qué limitarnos a usar rectángulos? ¿Por qué no usamos otra figura? En la misma función, de hecho, en esta misma función, x cuadrado. Supongamos que vamos a usar, en lugar de rectángulo, yo voy a usar figuras polinómicas que son así, o sea, una recta inclinada. Esos son trapecios. Se fijan que la exactitud es mucho mayor, ¿ya? Entonces voy a dividir ahí y voy a hacer una figurita así, ¿ya? Usar trapecios en lugar de rectángulo para hacer una aproximación. Ahora ustedes se preguntarán ya, pero ¿por qué pasamos por esto de los rectángulos y los trapecios si realmente con las sumas de Riemann nosotros podemos calcular exactamente el área bajo la curva? El problema es que el área exacta bajo la curva se coincide casi en todos los casos, se puede conseguir, pero no en todos, ¿ya? Hay casos donde no se puede calcular el área bajo la curva de manera exacta, y lo que hay que hacer es aproximaciones, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben, por el teorema fundamental del cálculo, repásenlo si no se acuerdan, que el área bajo la curva tiene un valor exacto, que es f de b menos f de a, ¿cierto? Donde este objeto que está aquí es la antiderivada de f. Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que yo no necesito en realidad aproximar esa área porque yo tengo una manera de calcular el área exacta, ¿ya? Pero no en todos los casos hay antiderivadas posibles, ¿ya? Por ejemplo, si uno empieza a ingresar en un software funciones como, permítanme borrar esta pantallita, funciones como, ya, yo quiero la antiderivada, voy a poner aquí, este es el comando para antiderivada, depende del software, por supuesto. En el Octave les digo al tiro cómo es. No sé si se los indiqué, pero se los puedo indicar en un momento. Esa, antiderivada, calcularla, ¿ya? Entonces le digo al software, ya, calcúlame la antiderivada, es una función, como es seno de x dividido en x, debe ser alguna función relacionada con coseno, ¿cierto? Y con x. Pero me arroja ese resultado. Y yo no sé qué es eso, si de x, ¿qué es? ¿Ya? Puede que eh, eh, me calcule un valor exacto si yo le doy un intervalo y me dice que es si de 1. Ya, pero ¿qué es eso? ¿Ya? O sea, y lo intento con otra función, la exponencial de menos x al cuadrado. Entonces le digo, ya, calcúlame la antiderivada de eso. Entonces le pido que calcule esa antiderivada, una función muy importante para los estadísticos, y me arroja ese problema, ese resultado. Y digo, ya, pero ¿qué es eso? O sea, calcúlame la función entre 0 y 1. ¿Ya? Y me dice que es f de 1 por raíz de pi. ¿Qué está pasando aquí? Que lo que está haciendo el software, como es incapaz de calcular una antiderivada, no se puede, ¿ya? Para la función seno de x dividido en x o elevado a menos x cuadrado, eso está demostrado matemáticamente que no se puede, lo que hace es aproximar los valores. Entonces arroja una función si de x o erf de x, que la ocupa mucho la estadístico esa función erf, y de hecho en las calculadoras a veces aparece esas tres letritas, ERF, no sé si se han fijado alguna vez.
¿ya? Es una función estadística. Y entonces aproxima los valores de estas integrales para entregarme una especie de función que asigna todos esos valores. ¿Ya? Pero es incapaz de calcular una antiderivada porque simplemente no se puede hacer. No es que nadie la haya encontrado. ¿Ya? No se puede hacer. No hay que buscarla más porque no se puede. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hacemos lo mismo que el software, intentamos aproximar. ¿Ya? Entonces, hay muchas maneras astutas de aproximar una integral. Y de hecho, nosotros deberíamos aprovechar nuestro conocimiento y, por ejemplo, si vamos a calcular la integral de 0 a 1 de seno de x dividido en x, nosotros vimos polinomios de Taylor. Sabemos aproximar funciones mediante polinomios. Y las integrales de polinomios no son ningún problema. ¿Ya? Se pueden calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque las antiderivadas de polinomios son muy sencillas de conseguir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no ocupar un polinomio de Taylor para aproximar esta integral? ¿Cuál es el polinomio de Taylor de la función seno, por ejemplo? ¿Cómo escribiríamos el polinomio de Taylor aquí? Es una suma, ¿cierto? Busquemos nuestras diapos, porque no quiero volver a calcularlo y tampoco tengo tanta memoria para estar acordándome eh, de todos los polinomios de Taylor. ¿Ya? Pero son potencias impares, eso sí me acuerdo. Habría que volver a calcularlo, pero no. Y lo tenemos en nuestras diapositivas de clase, así que las podemos consultar. Ahí está. Es el polinomio de Taylor de seno. ¿Cierto? X menos x cubo partido por 3 factorial. Todas las potencias impares van alternando los signos y llegan a ese menos 1 a la n por, en general, la potencia impar. Entonces, yo pongo aquí polinomio de Taylor de menos 1 a la n por x elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial. Con n desde 0 hasta, perdón, k habíamos ocupado, ¿ya? Para no confundir ahí con los índices. Da lo mismo, pero igual. Va a ser un poquito más ordenado con los índices nomás. Pueden ponerle cualquier nombre. Hasta n. ¿Cierto? Ese era el polinomio de Taylor de seno de x. O sea, lo expresamos seno de x como un polinomio aproximadamente. ¿Cierto? Que es una aproximación final. Ustedes saben que hay un error que se comete ahí y todo. Y si multiplican por 1 partido por x, este polinomio, se va a cancelar una potencia del x. Me va a quedar elevado a 2k. O sea, me va a quedar la integral de 0 a 1 de la suma k igual 0 a n de menos 1 elevado a k partido por 2k más 1 factorial por x elevado a 2k. Ese polinomio. Y esa suma, esa integral la podemos calcular porque es la integral de un polinomio y nosotros podemos calcular fácilmente la antiderivada de un polinomio. ¿Ya? ¿Qué identificamos primero? Que todos estos términos que están aquí, fíjense que no dependen de x. El único término que depende de x es este. Por lo tanto, todo este término, todo ese término sin x, realmente no está involucrado con la integral directamente. Entonces yo puedo escribir esto, y esta es una propiedad de las integrales, y se las voy a describir de inmediato. De x elevado a 2k de x. Y al final yo termino calculando esa integral. Integral de un polinomio x elevado a 2k. Nada más fácil, se los voy a explicar porque todavía no hemos calculado la antiderivada, pero es muy sencillo. ¿Ya? Entonces podemos ocupar nuestras herramientas que ya conocíamos para intentar aproximar las integrales. ¿Ya? Falta un poquito de trecho aquí, tengo que explicarle algunas cosas, contarle un parte del cuento, pero podemos terminar esta integral después, una vez que ya conozcamos ciertas propiedades de la integral definida. Y vamos a hacer otro tipo de aproximaciones después mediante, por ejemplo, el que yo les mencioné. ¿Dónde dibujé eso del trapecio? Se me perdió. Ahí está. ¿Ya? Podemos también hacer una aproximación mediante trapecio. Eh, propiedades. ¿Qué propiedades tiene la integral definida que se pueden demostrar? Linealidad.
está relacionado con esto que hicimos aquí. Si ustedes calculan la integral de la combinación lineal de dos funciones, ustedes tienen álgebra lineal ahora, ¿cierto? ¿Han visto combinaciones lineales? ¿Todavía no? Sí, profe, ya empezó a ver eso. Sí, entonces calculamos una combinación lineal de dos funciones, alfa por f más beta por g. Es una combinación lineal, ¿cierto? Alfa y beta son escalares, son números. Eso voy a colocarlo aquí abajito. Voy a poner aquí alfa, beta números reales, f y g funciones integrables, porque si no, no le podemos calcular la integral. Es igual a alfa por la integral de f más beta por la integral de g. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Súper fácil. Las integrales son límites de sumas, ¿cierto? Y en una suma yo siempre puedo separar una combinación lineal y los límites nosotros sabemos ya del curso anterior que podemos separar las combinaciones lineales también, ¿cierto? El límite también es lineal. Por lo tanto, las integrales, como son una composición de esas dos operaciones, límites y sumas, podemos hacer esta separación. ¿Ya? Podemos escribir ahí alfa por esta integral más beta por esa integral. Eso se llama linealidad. Por eso yo acá dije, miren, tengo una suma aquí adentro, pero esos términos no pertenecen a la integral porque no dependen de x. Entonces, por la linealidad yo los puedo dejar afuera. ¿Fijan? Porque son términos constantes para la integral. ¿Por qué? Porque la integral integra sobre el valor de x. O sea, el área se calcula sobre los valores de x, no sobre estos valores, estas constantes que dependen de k. Por lo tanto, ahí yo puedo ocupar linealidad perfectamente. Y la demostración no es difícil, pero no perdamos tiempo en este momento en eso. Comparación, otra propiedad. Supergeométrica y fácil de deducir. Supongamos que yo tengo una función f, en cierto gráfico aquí, y otra función g aquí más arriba. Y calculo el área bajo la función f, esa área que está. Eso corresponde a la integral de f, ¿cierto? Y luego calculo el área bajo la función g en el mismo intervalo. Claramente el área bajo la función g es más grande, ¿cierto? Entonces, nuestra conclusión es que si f es menor o igual que g en un intervalo, a, b, ¿vale? Como aquí a y b, entonces la integral de f va a ser menor o igual que la integral de g. Tiene sentido, ¿cierto? Si las funciones una es mayor que la otra, obviamente el área que se despliega bajo la curva va a ser más grande. Esa es la propiedad de comparación. Y tiene alguna una consecuencia extra. La otra es la separación del dominio. Todas estas propiedades las pueden ver en el Thomas, ¿ya? También es súper geométrica. La integral lo bueno es que no tiene muchas propiedades, entonces no hay tanto que recordar. Hay varios resultados pero relacionados a integrales, pero no es que tenga tantas propiedades, así como que tengamos que acordarnos de una lista larga. Entonces tengo una función f definida sobre un intervalo. Fíjense que si yo calculo el área de A hasta C, esa área, y luego la sumo con el área de C hasta B, obtengo el área de A hasta B, ¿cierto? O sea que la integral de A hasta B de f de x va a ser la integral de A hasta C de f más la integral de C hasta B. Puede que no le encuentren mucho sentido hacer esa propiedad en este momento, porque van a decir, ya, pero ¿para qué voy a separar ahí? No tiene mucho sentido. Claro, en funciones continuas no tiene mucho sentido hacerlo, pero ¿qué pasa si esa función no es continua en el punto C? Si justo ahí se rompe la continuidad, es discontinua a trozo. Entonces tiene sentido hacer esta separación justo en ese punto, donde las funciones son discontinuas o no están bien definidas. Y así podemos calcular el área
sin pasar por un punto donde está mal definida la función. ¿Ya? Así que es una propiedad que es bien interesante en el caso de funciones que no son continuas, que son continuas a trozos y que de todas maneras se pueden integrar. Entonces, el que les diga a ustedes que una función para ser integrable tiene que ser continua y sacan el guante y le pegan con el guante en la cara. ¿Ya? Le dicen, te reto un duelo. ¿Ya? Porque eso es mentira. La función no tiene por qué ser continua para que sea integrable. Eso es como que ustedes exijan mucho. ¿Ya? Pero por supuesto que hay funciones, y no es un capricho matemático. ¿Ya? No es que yo diga, ah, ya, esta función también es integrable y al resto de los científicos no les interese. ¿Ya? No les interesa ni a los biólogos ni a los químicos. No, eso no es tan así. Porque hay muchos modelos, sobre todo, por ejemplo, en el electromagnetismo y otras disciplinas, que ocupan funciones que no son continuas. ¿Ya? Los pulsos de corriente, ¿ya? El flujo de corriente en un circuito no es continuo, necesariamente. Se interrumpe. Por lo tanto, esas funciones discontinuas también juegan un papel súper importante dentro de la física. Así que no es una cosa que podamos despreciar así tan trivialmente. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos la aproximación? Fijamos un n del polinomio de Taylor aquí arriba, ¿cierto? Decimos ya, por ejemplo, n igual 4, hacemos un polinomio o de grado 2, por ejemplo, para no complicarnos tanto, y calculamos las integrales de funciones polinómicas, que son súper sencillas. Entonces continuemos ese problema para no quedemos así como con la idea así como atravesada de cómo se podría haber hecho. ¿Ya? Desde que actualicé la pizarra que quedó la embarrada. Está todo mal. Y siempre me niego a actualizar cosas. Yo sé que a veces se necesitan las actualizaciones, pero a veces provocan más problemas que otra cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si n fuera 4, ponle aquí, o 2 nomás, pongamos n igual 2. Un polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Va desde 0 hasta 2 nomás, ¿cierto? Por ejemplo, en el 0 sería, eh, eh, bueno, eso es 0, así que sería 1, ¿cierto? Dividido por 1, sería 1 nomás. Por la integral de x elevado a 0, ¿cierto? Me quedaría la integral de 0 a 1 de x elevado a 0 de x. Fácil. Más, vamos poniendo aquí, para k igual 0, después para k igual 1. Si k vale 1 me queda negativo, ¿cierto? Menos 1 dividido por 2 más 1, que sería 3 factorial, menos 1 partido por 3 factorial, por la integral de 0 a 1 de x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado de x. Está ahí. ¿Ya? Y para k igual 2, dijimos hasta 2 nomás. K igual 2. Me quedaría aquí 4 más 1 sería 5 factorial, y aquí arriba queda positivo, ¿cierto? Menos 1 elevado a 2, que sería 1 dividido por 5 factorial, por la integral de 0 a 1 de x elevado a 4. Ahí está. Voy a borrar aquí el más menos, voy a dejar un menos. Ahí está. ¿Cuál es la antiderivada de x elevado a 0? ¿Qué función al derivarla me da x elevado a 0? ¿Por qué quiero la antiderivada? Porque acuérdense del teorema fundamental del cálculo. ¿Dónde lo dejamos? Ahí está. Quiero usar eso. Entonces quiero calcular la antiderivada, evaluarla en los límites y restarlo para obtener la integral. ¿Ya? Por eso quiero la antiderivada. ¿Y qué funciona al derivarla de x elevado a 0? Cuando yo derivo una potencia, ¿qué es lo que pasa con el exponente? Le resto 1. Sí,
Entonces, ¿qué debería poner ahí como función de antiderivada? Hay que sumarle 1. Exactamente. Entonces, x elevado a 1, ¿cierto? Dividido en 1, ¿ya? Y eso se evalúa entre 0 y 1. Esa barrita vertical significa que se evalúa. Significa que al final el x vale 1 menos x igual 0, según el teorema fundamental del cálculo. Aquí voy a anotar al ladito qué es lo que estoy haciendo. F de 1 menos f de 0, donde f es la antiderivada, ¿ya? Menos 1 partido por 3 factorial, que es un sexto, ¿cierto? Eso lo sabemos. La antiderivada de x cuadrado se suma 1, entonces sería x cubo, pero hay que dividirla por 3. ¿Por qué? Porque cuando ustedes derivan x cubo, el exponente 3 multiplica aquí. Que haría 3 por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como yo lo divido por 3, me aseguro que ese 3 va a desaparecer. Se va a simplificar. Y me va a quedar solamente x cuadrado, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa es la antiderivada. Y la evalúo entre 0 y 1. Más 1 partido por 5 factorial, que es 5 por 24. Y eso es... son casi 100, ¿cierto? 96 más 24. ¿Cuánto es? Bueno, pongámosle 5 factorial por mientras, ya después lo calculamos. Y la antiderivada de x a la cuarta, que sería x elevado a 5 partido por 5, por la misma razón, ¿cierto? Disminuye ahí al derivar, pero va a quedar un 5 multiplicando aquí al ladito, entonces me aseguro de simplificarlo con ese 5. Y lo evalúo entre 0 y 1. Ahí nos aparece una regla general para calcular antiderivada. Es decir, esto menos un sexto de x evaluado en 1 sería 1 al cubo tercios, que es 1, ¿cierto? Menos 0 al cubo tercios, que es 0, más 1 partido por 5 factorial, por 1 un quinto, menos 0. Ahí tenemos un numerito. Disculpen que me apareció una recta que no debía aparecer. Ahí sí. Ahí tenemos un número que es 1. Esto es 1 partido por 18, positivo y negativo, más ese, que voy a calcularlo porque no quiero multiplicar ahora. ¿Cuánto es 5 factorial? Sí, sería 120 por 5, ¿cierto? 600. Entonces es 1 sobre 600. Y nosotros sumamos estas tres fracciones. Sería 1 menos 1 sobre 18 más 1 sobre 600. Y ahí nos da una fracción que es esa que está aquí. 1800, ¿cierto? Eso es una aproximación de la integral entre 0 y 1 de seno de x partido por x de x. Veamos cuál era el valor exacto que nos daba el software, ¿ya? Teníamos aquí esta aproximación. Yo quiero que me dé un decimal, porque quiero tener algún parámetro para comparar. Me dice que es aproximadamente 0,9460. ¿Y cuánto será nuestra fracción en decimales? Fíjense, qué maravilla. Los polinomios de Taylor. La precisión del polinomio de Taylor es, yo creo que lejos, una de las mejores precisiones que existen, ¿ya? Más que todas las otras técnicas que ustedes puedan ir adquiriendo, métodos de Newton o los trapecios que vamos a ver después. Creo que los polinomios de Taylor son lejos muy, muy, muy precisos. Apenas un polinomio de grado 2 nos permitió tener una exactitud de prácticamente 4 decimales, ¿ya? De 3 decimales por lo menos. Apenas un polinomio de grado 2. Imagínense con un polinomio de grado 10 de Taylor. La precisión mucho mejor. Así que es bueno ahí ir mezclando los conocimientos que ya tenemos de antes con los nuevos. Estas reglas que están aquí se cumplen para todas las integrales.
¿Ya? Y fíjense que obtuvimos una regla nueva aquí para las potencias, porque en general nosotros podemos tener un patrón que es antiderivada, vamos a poner aquí antiderivada de x elevado a n, es x elevado a n más 1 dividido por n más 1. O sea, le suman un exponente y lo dividen por el mismo término. Ahí nos queda una formulita general para poder aplicar el teorema fundamental. ¿Qué otras antiderivadas conocemos? Por ejemplo, la antiderivada de seno. Menos coseno, ¿cierto? Porque si yo derivo el coseno, me da menos seno, pero si yo le pongo un menos, da exactamente seno. Y fijémonos en algo, cuando yo calculo, por ejemplo, la derivada de x cuadrado medio más 1, va a ser la derivada de x cuadrado medios más la derivada de 1, ¿cierto? Pero la derivada de 1 es 0. Entonces me quedaría la derivada de x cuadrado medios nomás, que es x, ¿cierto? Ahí le puse un cuadrado, debería ser una comita. ¿De acuerdo? Es simplemente x. Entonces, en realidad, las antiderivadas son mucho más extensas. Yo les puedo sumar una constante al ladito, la constante que yo quiera, y va a seguir siendo una antiderivada. ¿Por qué? Porque al calcular la derivada de esas funciones, la derivada de la constante siempre es cero. Así que me va a quedar la función original. Entonces, realmente existen infinitas antiderivadas. Entonces, existen infinitas antiderivadas. ¿Y cuál es la relación entre esas antiderivadas? Simplemente que se puede sumar una constante ahí en una y otra constante en la otra, ¿ya? Solamente esa es la diferencia. O sea, siempre podemos conseguir más antiderivadas de las que queramos. ¿Cómo se hace esto en Octave? Y les prometí que les iba a enseñar cómo se hacía en el Octave, que era nuestro programa. Bueno, Octave hace la diferencia súper fuerte entre integral definida y cálculo de antiderivadas. Para Octave no es lo mismo. Y de hecho no es lo mismo, así que está bien. No, dejen abrir el Octave porque aquí estoy con el MATLAB. Y me gustaría que vieran los comandos en Octave, ¿ya? No en MATLAB. Que son lo mismo, pero igual. Y para la gente que trabaja el Octave online, bueno, ahí puedo usar también el Octave online. Ahí está abriendo el Octave. Yo lo tengo instalado en el computador el Octave. Por ejemplo, si nosotros queremos simplemente calcular la integral definida de una función. Entonces primero tenemos que definir la función, ¿ya? La función se define con un arroba dx, donde ustedes definen la variable. Y luego escriben la fórmula. Por ejemplo, x al cuadrado. Yo tengo mi función. Ahora yo quiero calcular la integral definida entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces pongo int f 0, 1. Pongo así. Y, eh, aquí me está molestando por otra cosa. Me está molestando porque yo simbólicamente dibujé ahí o sea, primero dibujé la función simbólica y después la... Ya, empecemos por la antiderivada entonces. Está un poquito chico esto, sí. Voy a cambiarme el maple porque aquí está más grande. Entonces yo defino la función arroba de x al cuadrado, ¿cierto? Y luego le pido que calcule la antiderivada. Pero la antiderivada se calcula mediante el comando int. No sé por qué no me está tomando el comando int. Con respecto a x, hay que indicarle cuál es la variable de la función. Y ahí me va a decir cuál es la antiderivada según los cálculos. Bueno, ahí me molestó porque no he definido la variable x, ¿cierto? Ustedes saben que aquí hay que definir x. Ahí sí, ahí me va a considerar
la variable. Entonces yo defino la función nuevamente y calculo la integral, ¿ya? Que corresponde a la antiderivada. Y ahí me dice x cubo tercio. Por supuesto que no está considerando que yo le podría sumar una constante, ¿cierto? Pero esa es la antiderivada, con ese comando int. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular una integral definida? ¿Ya? Entonces, Octave le llama a las integrales definidas cuadraturas, porque lo que hace es hacer una aproximación muy buena de la integral. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir que me haga la cuadratura de 0 a 1, para ese curso de finanzas, están haciendo cuadratura, ¿ya? Y me dice, es un tercio. O sea, que la integral definida entre 0 y 1 de la función f es un tercio. Y por supuesto que puedo cambiar mis límites de integración, ponerle, por ejemplo, algunos límites negativos, y me va a decir, bueno, o sea, esa integral es 2 tercios. ¿Ya? Entonces hace la diferencia. Cuando uno quiere calcular solo una antiderivada simbólica, utiliza el comando int. Pero cuando quieren calcular una integral definida, ocupan el comando quad, que es de cuadratura, ¿ya? Y ahí le indican los límites de integración. Esa es la diferencia, no es muy complicado, ¿cierto? Solamente recuerden definir la variable antes y la función. Si hay consultas hasta ahí, ¿no? No olviden los polinomios de Taylor, que lo usamos, son súper útiles. Y la próxima clase